Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. El país está ahí, ya tenemos de nuevo el voto preferencial, miren ustedes, tenemos también nuevo embajador estadounidense, viene ya una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para este asunto que ha dividido de manera tan frontal, terrible, a la opinión pública dominicana, que es la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Y hay muchas informaciones, pero entre todas esas informaciones hay una que, como las cosas de la economía son tan pesadas y a veces tan difíciles de explicar, quizás no se han dilucidado de la forma correctamente didáctica como uno quisiera. Entonces, como la economía es una cosa tan importante, porque citando al gran economista de Gurabo, don Hipólito Mejía Domínguez, que dice que la macro tiene que boronear a la micro para que la micro boronee al desbaratado. A partir de esa reflexión casi bochista de don Hipólito, nosotros hemos pedido a un doctor en economía, un gran académico y mejor profesor, un gran, además, comunicador de los asuntos de la economía, para hablar de economía dominicana, pero en especial de un puntito que llama mucho la atención y sobre todo preocupa, que es el asunto del endeudamiento del país, la deuda pública de la República Dominicana. ¿Dónde estamos? ¿Qué tan peligroso es el nivel donde estamos? Comparativamente con América Latina, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? Un paisito con las características de la República Dominicana en términos económicos, ¿va bien en su nivel de endeudamiento? Que hablen los que saben, que hablen los que saben. Bienvenido, Pedro Silverio. Muy buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Ya tú lo escuchaste, no voy a repetir. Se trata de una escuelita de vocación bochista en el término no político, sino pedagógico, sí, de que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando. Sí. El Banco Central ha publicado recientemente una explicación de los niveles de endeudamientos que tiene el Estado dominicano y ha suscitado un debate, una controversia, porque hay quienes consideran que en lugar de ser un 44.9% del Producto Interno Bruto la deuda pública, algunos han planteado que sobrepasa el 50%. La verdad es que yo entiendo que, de acuerdo a la publicación que ha hecho el Banco Central, efectivamente la deuda está en 45%. La razón de la diferencia fundamentalmente es que se están haciendo una especie de doble contabilidad en materia de la deuda. Es decir, ¿a dónde? Bueno, en los cálculos que no coinciden con el Banco Central. Es decir, por favor, despacio. Sí. Que yo soy de Bani, llévame despacio. ¿Cómo no? Okay. Fíjate, el Banco Central tiene una deuda que está asociada con la emisión de los certificados. Okay. El gobierno tiene otra deuda con el Banco Central que se llama deuda intragubernamental, que está asociada con los reclamos que hace el Banco Central, sí, al gobierno central con los déficits cuasi fiscales que se originan por las operaciones de política monetaria. Y que ahí incluyó lo de la crisis en 2003. Que incluye, claro, las emisiones de certificados que se originaron en la crisis del 2003. Si tú a la deuda pública le sumas todas las emisiones de los certificados del Banco Central y adicionalmente le sumas la deuda, sí, que tiene el Banco Central, que tiene el gobierno con el Banco Central, entonces tú estarías de alguna manera duplicando esos valores. Eso es lo que lleva el 40 y tantos al 50 y pico. Exactamente. Ese es el meollo exactamente. de la entonces, diferencia. Tiene que hacer esa depuración y la deuda es de un 45%. Ahora, el tema aquí, yo entiendo, primero, si el 45 es alto, si el 45 es bajo. A mí me parece que la discusión está mal encaminada, porque entiendo que no es el problema de si la economía como un todo, la deuda pública representa
un 45, representa un 40, representa un 50. Es como que tú vayas al banco a tomar un préstamo y tú le digas al banco que, bueno, las familias dominicanas tienen un promedio de endeudamiento, ¿no? Esto es un número que no es inventado, un número cualquiera. La familia dominicana tiene un endeudamiento de un 30% de sus ingresos. Así que, señor banco, yo necesito que usted me dé un financiamiento de X cantidad de dinero. Entonces el banco te dice, un momentito. Las familias dominicanas tienen un endeudamiento de un 30%, pero yo analizando sus datos familiares, veo que usted tiene un endeudamiento de un 60 o un 70%. Entonces, aunque la familia tenga un 30, el promedio de la familia, usted sin embargo tiene un 70. Y es a usted que yo lo voy a prestar. Es a usted que lo va a prestar, no es a la familia como concepto, es a usted concretamente. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que el tema del endeudamiento en la República Dominicana debe ser analizado a la luz de la capacidad de pago del gobierno dominicano, no a la luz de cuánto esto representa del Producto Interno Bruto. Y entonces ahí es que comienzan los problemas. Vamos a la otra parte. Ya sabemos que no es tanto un asunto de la relación con el Producto Interno Bruto, sino la capacidad que tiene la economía dominicana para hacer frente a esto. Incluso te puedo decir que hay economías importantísimas donde el endeudamiento es mayor que el 100% del Producto Interno Bruto. Y todavía son economías viables. O sea, Estados Unidos tienen un nivel de endeudamiento de prácticamente 100% de su Producto Interno Bruto. A partir de este nuevo elemento que has traído y que es bueno a la conversación, caso dominicano, ¿cuál es la situación dominicana a partir de esa reflexión? ¿Y dónde a partir de esa reflexión? No vaina del Producto Interno Bruto, no. A partir de esa reflexión, ¿qué sería mucho o qué sería poco? Claro, entonces aquí viene la capacidad de pago del gobierno, va a depender de su capacidad de recaudación. Y cuando se analizan los datos, se tiene que el servicio de la deuda pública ya compromete más del 40% de los ingresos tributarios. O sea, el 40% de lo que en el 2014 va a cobrar vía aduanas, por ejemplo. Sí, ingresos tributarios. El 40% está comprometido con deuda. Con deuda ya, de antemano. El 40%. Sí, más del 40%. ¿Eso qué significa? Entonces? Vamos a agregarle a eso. Ya tú tienes un 40%, ¿verdad? Sí. Pero agrégale otros problemas adicionales que se derivan de la estructura misma del gasto público. Por ejemplo, tenemos un conjunto de leyes especiales que asignan porcentajes específicos a determinadas instituciones. 4% para la educación, el más famoso. El más fuerte, 4% para la educación, pero tú tienes 10% para los ayuntamientos de los ingresos, tienes un porcentaje para las cámaras de cuentas, tienes un porcentaje para el Poder Judicial, tienes un porcentaje para el Poder Legislativo, tienes un porcentaje para el proceso de recapitalización del Banco Central. Entonces, cuando tú sumas todos esos porcentajes, tienes que alrededor de 270,000 millones ya estarían comprometidos de esos ingresos tributarios. Porcentualmente, ¿qué significa eso? Eso 270, de unos 400,000 millones, que son los ingresos. Sí, verdad, sí, el presupuesto es de 600. Claro, pero hay financiamiento estamos ahí. Muy por encima del 50. Claro, no, muy por encima no, estamos cerca de 70% o algo así. No, porque hay un 40 comprometido. Exacto. Y a ese 40, esos 200 y tanto, ¿no tiene que ver con este 40? No. Es añadido a este compromiso del 40. Añadido a este compromiso del 40. No. Ahora, ¿cuál ha sido prácticamente la solución que yo considero antiinstitucional? Es que... No, de eso vamos a hablar. Tú sabes que aquí hay que darle cariño a los anunciantes, que la cosa está difícil. Muy bien, perfecto. Debemos irnos a una pausa. Cuando retornemos, yo necesito que te tomes el tiempo necesario para explicarnos
qué hacer ante una realidad donde aquí se acaba de decir ese señor que es doctor en economía, que el 40% está comprometido con pagos de la deuda, el 40% de lo que el país va a recaudar, pero además que hay más o menos 270.000 millones también comprometidos de los recaudados. Sí. ¿Qué significa eso para el accionar de un gobierno? Correcto. Después de la pausa, con su permiso, disfruten de los comerciales, que la cosa está difícil y hay que darle mucho cariño a nuestros colaboradores. Adelante. Que tenemos que pasar de un modelo donde la política es el arte de lo posible a un modelo donde la política es el arte de hacer posible lo que es necesario.